Muchas veces la diferencia que en un principio tú puedes pensar que es bastante grande, realmente puede ser un poquito más pequeña de lo que uno puede llegar a pensar. Y es que ahora mismo, a día de hoy, en digamos febrero del año 2026, vemos a un Carlos Alcaraz que tiene 7 Grand Slams y a un Jannik Sinner que tiene 4. Tú dices, pues es una diferencia bastante grande. Pero mirando un poquito más allá, vemos que Jannik Sinner estuvo a un punto de ganar a Carlos Alcaraz en estos dos Grand Slams. El primero, cuando ninguno de los dos tenía ningún Grand Slam, y el segundo, cuando ya la cosa, digamos, estaba un poquito medio a la par. Esto podría haber transformado completamente la distancia entre uno y otro. Sinner podría tener ahora mismo 6 Grand Slams y Carlos 5 de haber perdido Carlos estos 2 puntos. Como veis, la diferencia es muy pequeña. Pero este caso concreto, esto que ha pasado aquí, que luego lleva a otro tipo de cosas, puede intentar explicar la diferencia entre Carlos y Sinner, sobre todo en los Grand Slams. Intentar explicar un poco qué ocurre para que Carlos tenga otro estatus a día de hoy, esto es algo que también puede cambiar, pero a día de hoy en los Grand Slam Magic, porque hay varias claves que pueden explicar el motivo por el que Yannick Sinner es ahora mismo inferior a Carlos en estos temas de presión. Fíjate que es curioso que los dos partidos, las bolas de campeonato en Roland Garros, de partido en los cuartos finales de US Open que posee Sinner, se dan en el cuarto set. Es curioso, ¿no? Que cuando Sinner gana a Carlos es en 4 mangas. Cuando Sinner vence a los mejores, rara vez se va el partido al quinto. En el quinto la cosa cambia. En los momentos de presión, cuando ya las piernas no funcionan de la misma manera y la velocidad de bola después de 4 horas jugando al tenis, pues evidentemente se resiente. Sinner tiene menos alternativas hacia la victoria que Carlos. Y es de lo que vamos a hablar aquí. Es curioso que incluso lo micro, estos dos partidos que podrían haber cambiado el signo de la historia, no solo por el número de Grand Slam, sino porque en el primero, por ejemplo, Sinner podría haberse adelantado a Carlos y cambiar por completo su rivalidad, ser el primero en dar el golpe, ser el primero en ganar un Grand Slam. Quizás Carlos no hubiera afrontado 2022 o 2023 en este caso con la confianza con la que lo afrontó. Lo micro respalda a lo macro, que es mirar el global, mirar el conjunto, mirar las estadísticas de ambos en los quintos sets y en los partidos de más de 3 horas 50 y darse cuenta de que Carlos Alcaraz es demasiado superior a Sinner y que Sinner ahí tiene un agujero en el que trabajar. ¿Por qué? Pues por una serie de motivos que explicaremos aquí y que, bueno, se convierten un poquito ahora mismo, igual que hablamos después de Roland Garros en el punto débil de Sinner, igual que hablamos después del US Open en cómo Yannick tenía que mejorar el primer saque, que fue lo que le separó de Carlos, pues ahora este Open de Australia evidencia un nuevo aspecto en el que Sinner, claro, ahora no sé hasta qué punto podrá trabajarlo, porque es una mezcla entre lo táctico, pero sobre todo lo mental y lo físico. Y ahí, por muchas horas de repeticiones que pongas en la pista, a veces el don de ser clutch se tiene o no se tiene. Quiero recalcar, Yannick Sinner es un jugador absolutamente descomunal, probablemente muy cerca del 10. Pero aquí siempre intentamos hilar un poco más fino e intentar pues descubrir un poco los puntos débiles o las facetas donde tienen que mejorar. De hecho, después del del US Open, que hablamos de todo lo que tenía que variar, es algo en lo que él ha estado trabajando incluso en pretemporada para intentar variar un poco más el juego. Y lo que comentamos después de Roland Garros, del servicio, del problema que tenía con los segundos saques, y cosa con el porcentaje de primeros. Y eso es algo que también lo he reconocido en rueda de prensa. O sea, son cosas al final que están ahí, ¿no? Yendo, como digo, un poco más para explicar un poco la situación en la que vive actualmente Yannick Sinner, esta gráfica que se muestra aquí, lo que se muestra es en aquellos partidos que han ido más de 3 horas 50, cuántos partidos se ha ganado y cuántos se ha perdido. Y ahí veis que la diferencia entre los dos es una absoluta barbaridad. Ya no es que estén, por ejemplo, Rafa Nadal y Novak Djokovic, lo veis, los dos tienen 30 victorias en partidos de más de 3 horas 50 y 10 y 11 derrotas. O sea, muy prácticamente exactamente lo mismo. Pero eso es una cosa y otra cosa es que Alcaraz, de los 13 partidos que se les ha ido más de 350, haya ganado 12 y solamente haya perdido uno, y Yannick Sinner no haya ganado ninguno de los 8 que ha disputado. Esto es una diferencia muy grande. Y aquí, intentando explicar, Magic, ¿qué puede ser, digamos, el motivo por el cual Yannick Sinner tenga este cero? Digamos que al final que llama bastante la atención, porque es un jugador que sí, que en lo mental tú te ves como muchas veces se comen los rivales, pero en estos partidos donde ya hay que poner en juego otro tipo de cosas, ahí es donde el italiano pues le falta ese plus, ¿no? Hay muchos componentes que explican esto, ¿no? Al final, si tú te fijas en los jugadores que están más arriba en la gráfica, son jugadores de una movilidad excelsa, los 5 primeros, Alcaraz, Nishikori, Nadal, Djokovic, Murray, jugadores que juegan un tenis de cierto porcentaje, que aseguran sus golpes, que controlan a las mil maravillas el tenis,
Pero con Alcaraz y Sinner pasa un poco lo contrario, porque Alcaraz en teoría en esta rivalidad es el tenista más a lo Federer, es el tenista que juega más a arriesgar, que es más valiente en estos puntos, que tiene menos margen de error en sus golpes. Y Sinner, tú ves el tenis de Sinner y Sinner, el principal pilar de su estilo es golpear a la pelota muy fuerte, muy preciso y fallando muy poco. Si tú te fijas en los estilos de ambos, debería ser al contrario, debería ser Sinner a lo mejor el que juegue mejor los puntos importantes y el que se atenace menos cuando lleguen este tipo de instancias. Pero cuando el reloj pasa a las 3 horas 50 hay que jugar con el corazón también. Hay que saber encarar los puntos importantes sin que te fallen las piernas. Y Alcaraz tiene el mejor físico del circuito, es el jugador que más se crece en los momentos importantes, es el que más va por el partido cuando las papas queman. Y Sinner, por el contrario, le pasa una cosa, José, que para mí yo creo que es la clave, ¿no? Más allá del físico, porque creo que de estas 8 derrotas, seguramente 5 o 6 se pueden explicar por el tema físico. El Sinner pre-2024 era un tipo que, por una cuestión de resistencia, llegaba cao a los partidos. Tenemos muchos ejemplos, Zverev en el US Open, incluso Almayer en Roland Garros, partidos en los que no les daba el físico. Pero ya ha mejorado esa faceta y aún así sigue perdiendo en estos partidos largos. Y creo que el partido contra Djokovic evidenció que a veces Sinner no tiene un plan B, no tiene un atajo para cuando el reloj pasa las 4 horas y tus golpes de seguridad llegan, pero no hacen el mismo daño, simplemente meten la bola en pista, tú tienes que buscar otras cosas, otras alternativas, tienes que abrir pista, tienes que hacer sentir al rival el peso del reloj, y Sinner no es capaz de hacer sentir al rival el peso del reloj, no es capaz de salirse un poco de ese camino autómata que a veces tiene y que le hace tan bueno en partidos en los que siempre domina, porque cuando Sinner domina siempre, 3 o 4 mangas, seguramente su porcentaje se eleve como Carlos, al 90%, pero cuando el rival lleva el partido al terreno del barro, al terreno de buscar otras cositas, de abrir pistas, de los ángulos, tal. Ahí Sinner no encuentra respuesta, ahí Sinner se empequeñece un poquito. Y es algo que le ha sucedido también en otros duelos. Recuerdo Medvedev en Wimbledon también, que Sinner se queda un poquito sin respuesta cuando su plan A no sale. Y esto es algo que ahora, después del Open de Australia, ha salido más a la luz. Y es esa mezcla, ¿no? Entre que físicamente está lejos de Alcaraz, aunque haya mejorado, y que sobre todo para mí, en esos partidos donde cuando ya la velocidad de bola, por mucho que tú quieras imprimirla, después de 4 horas bajas un poquito, que es lógico. Y tu plana te sirve para estar ahí, pero no te sirve para dar el zarpazo. Pues eso es lo que quizás tiene que cambiar Sinner, ¿no? Que en los puntos importantes sea capaz también de llevar al rival por otros lares, por otros caminos que no sean los que tu oponente ya conoce. Y tú no sé si tú también opinas que cuando tú ya pierdes 1, 2, 3, 4 partidos de este estilo, se te convierte también un poco en un aspecto mental, ¿no? Esto también le pasa muchas veces a Federer, que cuando enfrentaba a Novak Djokovic, el serbio le llegó a levantar tantas bolas de break que cuando Federer tenía este tipo de situaciones, tenía los partidos con 1-20, algo así. El bagaje ya de todo lo acumulado Claro. se empieza a notar y se notó mucho contra Novak también. El Sí. peso de la mochila. Llegas un momento y dices, otra vez, otro quinto set, yo ya he perdido muchos, en estos partidos largos los siempre los suelo perder y eso al final es la cabeza que hace que tampoco las piernas te respondan, ¿no? Y yo creo que también va un poco por ahí. Yo creo que es una mezcla entre lo físico, que ya hemos hablado muchas veces, que este es un tema que Jannik Sinner lo tiene desde hace ya muchísimo tiempo arrastrando, que es más débil físicamente que Carlos. La buena noticia para él es que el aspecto físico yo creo que es algo que se puede mejorar muchísimo. Y lo ha mejorado. Lo ha mejorado. Hace 2 años hasta ahora, aunque esté un poco por detrás todavía, pero sí. Y todavía lo puede trabajar mucho para que pueda llegar más fresco a las 350 y también yo creo que un poco es el aspecto mental, ¿no? Y mira que Jannik Sinner es un tenista que ya lo hemos hablado aquí, que él trabaja mucho el aspecto mental, prácticamente casi a diario, con estos temas que ellos tienen, ahora mismo no me acuerdo el nombre exactamente, que era algo como fórmula no sé qué. No, que un entrenador que hacía los mismos ejercicios que hacía con los pilotos de Fórmula 1. Exactamente. Presiones, aplicando presión a la cabeza, fuerzas y demás en el cuello. O sea, es muy interesante. Pero yo creo que todos convenimos que cuando tú llegas a un quinto set o cuando tú llegas a un partido donde ya te cruza el reloj a las 4 horas, se necesita algo más. Es un plus. Ya no es. Plus. Tú puedes tener ser el mejor al saque, mejor al resto, mejor con la derecha. Pero si no tienes ese plus, que esas piernas te respondan y te lleguen a medio segundo, pues al final Sinner es un jugador que mide todo al milímetro. Y cuando tú llegas medio segundo tarde a algo o las piernas ya no te empiezan a responder para lo que tú quieres, ahí es donde entra el aspecto, ¿no? Y realmente esta diferencia es descomunal. Yo dudo que Jannik Sinner vaya a terminar su carrera sin ninguna victoria en partidos de 4 horas, porque hasta Federer tiene 6. Y mira que Federer no era un ultra portento físico, aunque sí que hemos llegado a partidos largos, pero es una mezcla, ¿vale? Para que entendáis, es una mezcla entre lo físico y lo mental. Hay más cosas que os queremos mostrar porque aquí tenéis la comparación entre Alcaraz y Jannik Sinner en los puntos de presión. Si os fijáis, en casi todo son casi calcados. Tiebreaks, Alcaraz tiene un 62,3%,
Sinner tiene un 63,8 calcado. Contra top 10, Wow. Alcaraz un 68%, Sinner un 62%, un pelín menos, pero muy parecido. En finales, Alcaraz un 75%, Sinner un 72%, casi calcado. En los sets decisivos, un 70 Alcaraz, un 68 Sinner. Tú dices, joder, entonces, ¿qué ocurre? Porque los quintos sets, fíjate la diferencia, ¿eh? Alcaraz es 14-1 y el que pierde fue ante Berrettini, cuando todavía Alcaraz no era ni lo que es, ni la mitad de lo que es ahora. Y fíjate Yannick Sinner, 6 de 10, 6-10, o sea, 6, Bueno, 6 de 16. y aquí ya hay que tener en cuenta que no han sumado todavía el Open de Australia, ¿no? Que sería 15-1 para Carlos con la victoria contra Sasha y 6-11 No, para sumado, Yannick con la de... está sumado, ¿no? Yo lo he cogido Yo de creo que ahora. no. Creo que todavía no está... Bueno, pero en cualquier caso, siguen siendo estadísticas que llaman la atención, ¿no? Y que, fíjate, ser decisivos, ¿no? Más o menos lo mismo. Es decir, si nos vamos a un partido de 3 mangas, a Sinner le dura la gasolina lo que tiene que durarle y no siente la presión atenazante de un quinto set cuando se va el partido a un tercero y cuando te está jugando el partido en 2 puntos. Por varios motivos. Porque el reloj seguramente tendrá menos kilometraje, porque la presión y el escenario es muy distinto cuando te enfrentas al set decisivo en Cincinnati, cuando te enfrentas al decisivo en el US Open, cuando te enfrentas al set decisivo en Roma, cuando lo haces en Roland Garros, y porque en los quintos sets se necesita ese algo, como decíamos, ¿no? Ese plus, esos intangibles que no se miden en el tercer set. Seguramente Sinner esté muy cómodo en su ritmo de crucero. Incluso si el partido se va al tercer set a las 3 horas, él puede seguir imponiendo su ritmo, puede seguir pegando sin piedad durante 3-4 horas. Pero en el quinto set, cuando el reloj ya marca a las 4, 4 y media, 5 horas, tú necesitas alternativas. Necesitas que cuando tus golpes ya no aterrizan en la línea de fondo, en la mismísima línea a los pies del rival, y aterrizan 2-3 metros más cerca y le das margen a tu rival para que te ataque, buscar otras cosas, tirar de saque +1, tirar de dejadas para cansar al rival, tirar de angulitos para cansar al rival, y Sinner esas alternativas a día de hoy todavía no es que no las tenga, pero no se atreve a ponerlas en juego con la frecuencia en esos quintos sets con la que debería. Y me acuerdo perfectamente de ese partido contra Djokovic que hablamos. En el segundo o tercer set empezó a tirar la dejada. En el quinto se olvidó de la dejada. Jugó su tenis de seguridad, su tenis de porcentajes, donde ya las piernas no te permiten jugar con la misma velocidad, donde ya incluso los brazos no te permiten pegar con la misma potencia, y Djokovic le dominó, le maniató, porque tenía más caminos hacia la victoria en los puntos importantes que Sinner. Y eso a nivel mental te da mucha tranquilidad. Sinner juega los puntos importantes en los quintos sets pensando, tengo que mantenerme a lo mío, centradito, y que el rival no me haga algo más. Djokovic y Alcaraz lo juegan diciendo, voy a ganártelos, voy a ir a por ellos. Y esa es la diferencia. Y eso en los quintos sets, esos puntos de presión, es más mental que tenístico. Y ahí todavía Sinner no tiene la fortaleza que tienen estos dos nombres que acabo de mencionar. Y mira, Maggi, con esto que estamos viendo aquí, Sinner tiene un problema, porque ante Carlos o ante otros top va a jugar muchos quintos sets o va a jugar muchos partidos de más de 4 horas y sobre todo jugándose la gloria, o sea, jugándose los Grand Slams. Ya de hecho le ha pasado 2 veces contra Carlos y una contra Novak Djokovic. Esto o lo arregla urgentemente o primero se le va a empezar a hacer bola cada vez más, la bola cada vez es más grande. Ya está pasando, ya está pasando. Y luego que, como digo, puede terminar perdiendo. Pues, al final la diferencia contra Carlos en esto, como digo, es un +2 para él y un -2 para Carlos. Ojo con esto, que un punto marca un +2 o un -2. Y esto le va a costar, como digo, el día de mañana para mejorar sus números y lo tiene que mejorar urgentemente. Luego si nos vamos a las estadísticas de la ATP de líderes al saque al resto y bajo presión, había algo muy llamativo y es que a finales de 2025 Yannick Sinner lideraba las 3 y la gente se sorprendía. Dice, esto no ha pasado nunca en la vida, nunca alguien ha sido el mejor al servicio y el mejor al resto en un circuito. Lo ha sido Yannick Sinner. Y Carlos Alcaraz, después del Open de Australia, fíjate que ya ha cambiado un poco esa tendencia, ¿no? Y vemos a un Carlitos que está arriba con un Sinner que ha bajado. Y claro, tú te pones a intentar entender este tipo de cosas. Dice, ¿cómo es posible que hay alguien que sea el mejor al saque y el mejor al resto y que aún así haya alguien que sea superior a ti? Y eso, Magic, yo creo que también se explica por ese intangible, ¿no? Esa cabeza, aquí lo tenemos. De nuevo, los 7 decisivos ganados, un 50 Yannick Sinner en el último año por un 81 de Carlos. La diferencia realmente, siendo muy parejo prácticamente en todo, aunque Yannick Sinner se más bolas de rotura por el saque que tiene, que es un pelín mejor que el de Carlos, pero en eso, ese intangible mental, físico de último set decisivo, ahí es donde Carlos le come la tostada por completo al italiano. Yo creo que hay una clave y es que tú puedes jugar muy bien y ganarlo prácticamente todo, pero para ser el mejor hay que ganar los puntos importantes y hay que ganar los puntos
ese puñado de puntos que definen un partido. Y creo que la diferencia está muy visible en lo que vimos en el Open de Australia. Djokovic contra Sinner ganó prácticamente el mismo porcentaje de puntos que lo que hizo contra Alcaraz. Djokovic contra Sinner ganó el 47,5% de los puntos y contra Alcaraz ganó el 47%. Prácticamente igual, ¿no? Contra Alcaraz pierden 4, contra Sinner ganan 5. ¿Por qué? Porque Sinner no aprovechó los puntos de break que tuvo frente a Djokovic en ese cuarto set, que seguramente a él le hubiera gustado ganarlo en el cuarto set. Y si lo gana en el cuarto set sería estilo Jannik Sinner. No necesitas de ir al quinto, tienes un pequeño momento de debilidad en el partido, pero en general eres el mejor durante el 75% del partido. Y eso te sirve para ganar. ¿Qué pasa? No lo logró, porque se está empezando a hacer bola, porque Djokovic es un tío que maneja muy bien esos intangibles, que maneja muy bien esos momentos de presión, y se hizo más alta la montaña. Carlos sí que mantuvo el tipo, fíjate, es tremendo ese dato de Djokovic, ¿no? Carlos sí que mantuvo el tipo en los momentos importantes. ¿Y cómo le salvó las bolas de break Carlos a Djokovic? Acuérdate que empezaba a jugar con el saque abierto y luego le tiraba un bote pronto, saque +1, tiraba voleíta, le abría pista con los ángulos cortos de la derecha, es decir, obligaba a Djokovic a desplazarse, a moverse, a sufrir físicamente con una certeza y una convicción en su tenis, en esos puntos importantes de la que Sinner no dispuso. Tú oyes a Sinner jugar esas bolas de break y jugó simplemente a intercambiar golpes desde el fondo de la pista con cierto margen y no demasiada profundidad, y fue Djokovic el que tomó la iniciativa, el que tomó las riendas, el que fue a por el punto. Y en los puntos de presión tú tienes que ganar esos puntos, tú tienes que ir a por ello, tienes que mostrar esa fortaleza mental de la que Sinner no dispuso, ¿no? Y creo que sí nos podemos mostrarle que nos ha marcado muy bien la diferencia, nos ha delimitado muy bien el por qué esos puntos importantes suelen caer del lado de Alcaraz y no tanto del lado de Jannik Sinner. Mejorar esta estadística no me queda ningún tipo de duda, pero en los quintos sets Sinner ahora mismo tiene un problema, no tiene esos planes B o planes C, esas alternativas para cuando el reloj marca las 4 horas, decir, bueno, pues venga, yo voy a cortarte los puntos, voy a jugar de otra manera, voy a ir a por esos puntos de presión, voy a jugármela con un saque volea, con un saque dejada, que eso también crea dudas en la cabeza del rival. Sinner no le crea la duda, Sinner le juega de la misma forma y el rival dice, bueno, si más o menos me salgo un poquito del esquema, igual te pongo en problemas, porque yo sé lo que tú me vas a hacer. Pero cuando Carlos juega un punto de presión, el rival no sabe lo que se le viene, no sabe si le viene un saque +1, un saque dejada, un resto red, pero contra Sinner más o menos sí que te puedes atener cuando el quinto se marca el reloj, de que te va a jugar el tenis de porcentaje, el tenis tranquilo, que hace que tú puedas dominarle y tú puedas superarle. No, y en este Open de Australia hemos visto la clara muestra del por qué Jannik Sinner está en esa situación. Él llega a este partido ante Novak Djokovic, le gana en absolutamente todas las estadísticas, no hay ni una que le haya perdido, primeros, segundos, al resto, más puntos en total. Pero terminó perdiendo, porque los puntos importantes, los puntos de presión, bolas de break, ahí fue mejor el italiano, el serbio. Y luego cuando Carlos se enfrentó a Novak Djokovic, y sí es verdad que Djokovic está un pelín más cansado que lo que jugó ante Jannik Sinner, pero cuando intentó, digamos, dar ese pasito adelante Novak Djokovic, Carlos Alcaraz lo supo frenar de la manera en la que Sinner lo debería de haber frenado. Lo normal es que hubiera habido una final de nuevo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en el Open de Australia, pero ahí es donde, entrando en el terreno donde peor se desenvuelve Jannik Sinner, ahí es donde Djokovic le pegó el zarpazo y por eso le ganó. Creo que él lo sabe, creo que él sabe perfectamente, y el equipo sabe perfectamente lo que le está ocurriendo y saben dónde tiene que intentar trabajar, pero este, como digo, es un aspecto que lo tienen que mejorar urgentemente, porque de nuevo Roland Garros, Wimbledon, seguramente US Open se va a volver a encontrar una situación parecida y tiene que empezar ya pues a poner las soluciones para que no le vuelva a ocurrir esto nuevamente. Pues amigos, aquí abajo ponéis, ya sabéis, primero un me gusta, muy importante que le deis al botoncito. Me gusta. Al me gusta. El que quiera hypear, que hypee también. Ojo, también. Ojo. Un comentario sobre lo que acabáis de ver aquí y nos vemos en los vídeos. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.